Hay una imagen que no me abandona. Mi madre sentada en su silla junto a la ventana, mirando el jardín que ya no podía regar, con las manos sobre las rodillas y los ojos en algún lugar que yo no alcanzaba a ver. Yo estaba en la cocina preparando su medicamento de las 6 de la tarde, calculando si alcanzaría el dinero para el siguiente mes, revisando en mi cabeza la lista de cosas que necesitaba hacer antes de que anocheciera. En ese momento sonó mi teléfono. Era un mensaje de mi hermano Rodrigo. Decía, ¿cómo están? Diles que los quiero. Y eso fue todo. Sin preguntar si yo necesitaba algo. Sin ofrecer venir el fin de semana. Sin preguntar si yo había dormido, si había comido, si seguía en pie. Solo, diles que los quiero. Lo leí 2 veces. Lo guardé. Y seguí preparando el medicamento. Así fueron 5 años. No lo digo para que me compadezcan. Lo digo porque necesito que entiendan desde dónde viene todo lo que pasó después. Necesito que sepan quién era yo antes de convertirme en la persona que tuvo que aprender a pelear por lo que era suyo. Me llamo Elena. Soy la menor de 4 hermanos. Rodrigo es el mayor, después viene Patricia, después Marco, y después yo. Siempre fui la que se quedaba. No porque me lo pidieran con palabras, sino porque nadie más lo hacía, y alguien tenía que hacerlo. Así funciona esto en muchas familias. Nadie dice en voz alta quién va a cargar con el peso. Simplemente lo cargas tú porque estás ahí, y los demás se acostumbran a que estés. Cuando mi padre tuvo el primer infarto, yo llevaba 2 años viviendo a 3 horas de distancia, trabajando en una empresa de contabilidad que me había costado mucho conseguir. Renuncié en 2 semanas. No hubo una conversación familiar. No hubo un plan. Rodrigo dijo que él tenía 2 hijos y una hipoteca. Patricia dijo que su marido estaba pasando por un momento difícil. Marco no dijo nada durante 4 días y cuando respondió al grupo de WhatsApp puso un corazón. Yo empaqué mis cajas y me mudé de vuelta a la casa donde crecí. Al principio me dije que sería temporal. Que en cuanto mi padre se estabilizara, entre todos organizaríamos algo más justo. Me lo dije durante 5 años. Lo que nadie te cuenta sobre cuidar a tus padres es que no es solo el trabajo físico, aunque ese también destruye. Es la soledad de hacerlo. Es levantarte a las 3 de la mañana porque tu madre llamó desde su cuarto y no saber si es una emergencia o si simplemente tuvo miedo de la oscuridad. Es reorganizar tu vida entera en función de 2 personas que amas profundamente, sabiendo que tus hermanos duermen tranquilos a cientos de kilómetros, convenciéndose de que con mandar dinero de vez en cuando ya cumplieron. Rodrigo mandaba algo cada 2 meses, cuando se acordaba. Patricia llamaba los domingos, exactamente 10 minutos, y siempre terminaba la llamada con qué bueno que estás tú ahí, Elena, de verdad. Como si eso fuera un cumplido y no una manera de cerrar la puerta. Marco desapareció casi por completo después del 2.º año. Decía que el trabajo no le daba tiempo. Yo nunca le dije lo que pensaba de eso. Me guardé todo. Eso también es algo que nadie te explica. Cuando cargas con demasiado durante demasiado tiempo, aprendes a no decir nada. Porque si dices algo, la conversación se convierte en un conflicto, y tú no tienes energía para el conflicto. Tienes apenas la energía suficiente para llegar al día siguiente. Mi padre murió un martes de noviembre. Mi madre lo siguió 17 meses después, un jueves de madrugada, con su mano en la mía y la casa completamente en silencio. Mis hermanos llegaron al funeral con sus familias, sus trajes oscuros y sus abrazos de ocasión. Y yo los miré desde el otro lado de la sala pensando que los quería, que siempre los había querido, y que al mismo tiempo había algo entre nosotros que ya no tenía remedio. Algo que ninguno de los 4 nombraría jamás en voz alta. Todavía no sabía cuánto más quedaba por descubrir. El primer mensaje llegó 11 días después del funeral de mi madre. Lo mandó Rodrigo al grupo familiar, ese grupo donde solo hablábamos para fechas de cumpleaños y emergencias. Decía, hay que organizar lo de la casa. Tengo contacto con un agente inmobiliario que puede hacer una evaluación esta semana. Así, sin preámbulos. Sin preguntarme cómo estaba. Sin siquiera fingir que acabábamos de enterrar a nuestra madre hacía menos de 2 semanas. Lo leí de pie en la cocina,
con el café todavía caliente en la mano, y sentí algo que no era exactamente sorpresa. Era más bien el reconocimiento de algo que ya sabía pero que esperaba que no fuera cierto. Patricia respondió en minutos: me parece bien, mientras antes mejor. Marco puso un pulgar arriba. Nadie me preguntó qué pensaba yo. Nadie recordó, o nadie quiso recordar, que yo seguía viviendo ahí. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo de la habitación que había sido mía de niña, escuchando el silencio de una casa que de pronto se sentía prestada. Empecé a hacer cuentas en mi cabeza, algo que se había vuelto un hábito en esos 5 años. Calculé los meses que había trabajado sin sueldo. Calculé las cosas a las que había renunciado. Calculé el costo de los medicamentos que adelanté de mi dinero cuando las transferencias de Rodrigo llegaban tarde. Y después calculé lo que me correspondería si la casa se vendía en partes iguales entre los 4. El número que salió no me alcanzaba para comprar nada parecido a lo que había dejado ir. Llamé a Rodrigo al día siguiente. Le dije que necesitábamos hablar antes de contactar a ningún agente. Me dijo que entendía, que por supuesto, que era solo para tener información. Su voz sonaba tranquila, casi demasiado tranquila. Del tipo de calma que tiene alguien que ya tomó una decisión y solo está administrando la conversación para que no haya fricciones. Debí haberlo notado en ese momento. Pero lo que yo no sabía entonces era que esa conversación no era el inicio de una negociación. Era solo el comienzo de una actuación que llevaban meses ensayando. Porque lo que descubrí después me hizo entender que mientras yo estaba aquí cambiando sábanas y coordinando médicos, ellos estaban teniendo otras conversaciones. Conversaciones en las que yo no estaba incluida. Conversaciones sobre esta casa, sobre lo que había dentro de ella, y sobre cómo manejarme a mí. 3 días después de esa llamada con Rodrigo, recibí un mensaje de Marco. Marco, que llevaba casi 2 años sin llamarme, que ponía corazones en el grupo y desaparecía. Marco me escribió directamente, solo a mí, algo que no había hecho en años. Decía: Elena, sabes que yo siempre he estado de tu lado. Tú hiciste más que nadie por ellos. Eso no se olvida. Confía en mí. Confía en mí. Guardé ese mensaje. No sé por qué lo guardé. Quizás porque algo en mi estómago se tensó al leerlo. Cuando alguien que ha estado ausente durante 2 años de repente aparece para decirte que confíes en él, la pregunta que deberías hacerte no es si confiar. La pregunta es para qué te necesita. Pero en ese momento yo quería creerle. Quería creer que mi hermano, el que fue mi cómplice de infancia, el que me enseñó a andar en bicicleta en este mismo patio, seguía siendo alguien que me cuidaba. Quería creer que no estaba completamente sola. Eso fue mi error más grande. No Rodrigo con su frialdad calculada. No Patricia con su indiferencia elegante. Marco, que sabía exactamente qué decir para que yo bajara la guardia. Pero eso lo entendí mucho después. Cuando ya era demasiado tarde para sentirme ingenua sin que doliera. Empecé a limpiar la casa un lunes por la mañana. No porque me lo hubieran pedido, sino porque necesitaba hacer algo con las manos, algo concreto, algo que me diera la sensación de que todavía tenía control sobre alguna parte de lo que estaba pasando. Cuando todo a tu alrededor se mueve sin que nadie te consulte, limpiar es una manera de decir: esto sí es mío, esto sí puedo moverlo yo. Empecé por la habitación de mis padres. Es un trabajo extraño, el de vaciar los espacios de personas que ya no están. Cada cajón es una decisión pequeña que pesa más de lo que debería. El frasco de colonia de mi padre, a medio usar. Las cartas que mi madre guardaba en una caja de zapatos, organizadas por año, con una letra que fue haciéndose más pequeña y más temblorosa con el tiempo. Sus medicamentos, todavía ordenados sobre la mesa de noche como si alguien fuera a tomarlos esa noche. Trabajé despacio. No tenía prisa. A media mañana llegué a la pared donde colgaba el cuadro grande del comedor, el que siempre estuvo ahí desde que yo tenía memoria. Era una pintura de un campo, algo genérico que mis padres habían comprado en una feria hace 30 años y que nunca habían cambiado porque simplemente siempre había estado ahí. Uno de esos objetos que se vuelven invisibles de tanto verlos. Lo descolgué para limpiar detrás y notar si la pared necesitaba pintura antes de la evaluación.
El cuadro era más pesado de lo que recordaba. Cuando lo apoyé contra la pared y miré hacia atrás, vi que había algo pegado al reverso del marco. Un sobremanila, cerrado con cinta adhesiva, con la letra de mi madre escrita encima. No decía mi nombre. Decía, para cuando llegue el momento. Me quedé mirándolo unos segundos sin tocarlo. Para cuando llegue el momento. Mi madre nunca fue una persona de grandes declaraciones. Era reservada, práctica, del tipo de persona que guarda las cosas importantes en lugares donde solo alguien que realmente limpia va a encontrarlas. En ese instante, parada en el comedor con el cuadro apoyado contra mis piernas, entendí que ese sobre no estaba ahí por descuido. Estaba ahí porque ella lo puso ahí a propósito. Porque sabía, o temía, que había cosas que no llegarían a mí por los canales normales. Lo abrí con cuidado. Dentro había 2 documentos. Uno era un testamento. No el que yo conocía, no el que Rodrigo había mencionado en la reunión familiar de pasada, como si fuera un trámite ya resuelto. Este era diferente. Tenía fecha, tenía firma, tenía sello notarial. Y tenía mi nombre en lugares donde el otro documento, según me habían dicho, no lo tenía. El segundo documento era una carta. Escrita a mano, en el papel de cuaderno que mi madre usaba para sus listas de compras. 4 páginas. Con esa letra temblorosa de los últimos años. Empecé a leer y tuve que sentarme en el suelo porque las piernas dejaron de sostenerme. Mi madre sabía lo que iban a hacer. No lo sospechaba. Lo sabía. Y lo había sabido con suficiente anticipación como para tomar medidas, para escribir esa carta, para esconder ese sobre detrás de un cuadro que solo alguien que limpiara de verdad iba a encontrar. Alguien como yo. En la carta, con esa letra que al final de su vida se había vuelto pequeña y apretada como si quisiera meter el mundo entero en cada línea. Mi madre explicaba que meses antes de morir había tenido una conversación con Rodrigo. Una conversación que ella describía como la más dolorosa de mi vejez. Rodrigo le había hablado de la casa. Le había hablado de lo que sería más justo dado que él tenía familia, gastos, responsabilidades. Le había dicho, con toda la delicadeza calculada que lo caracterizaba, que Elena, en cambio, ya estaba instalada ahí, que de alguna manera ya había recibido su parte en forma de vivienda gratuita durante 5 años. Vivienda gratuita. Así describió mi hermano los 5 años en que yo renuncié a mi trabajo, a mi independencia, a mis relaciones, a cualquier posibilidad de construir algo propio, para quedarme aquí cuidando a nuestros padres. Vivienda gratuita. Mi madre escribía que después de esa conversación no durmió bien durante semanas. Que no le dijo nada a mi padre porque él estaba débil y no quería perturbarlo. Que llamó a una notaría sin decirle a nadie, que fue sola en taxi porque no quería que yo la acompañara y me enterara, que firmó un nuevo testamento que corregía el que habían hecho juntos años atrás. Cuando todavía no sabían lo que vendría. El nuevo testamento le dejaba la casa a mí. No una parte. La casa entera. Y había algo más. Mi madre escribía que le había contado a Marco lo que Rodrigo le había dicho. Que confiaba en Marco, que siempre lo había visto como el más sensible de los 3, el más parecido a ella. Que esperaba que Marco me protegiera si ella ya no podía hacerlo. Al leer eso sentí el piso moverse bajo mis pies. Marco lo sabía. Marco sabía que existía este testamento. Marco sabía lo que Rodrigo había dicho de mí. Y Marco, en lugar de contármelo, en lugar de ponerse de mi lado como mi madre le había pedido, había mandado ese mensaje calculado días atrás. Confía en mí. Un mensaje que no era lealtad. Era vigilancia. Era asegurarse de que yo no estuviera buscando lo que acababa de encontrar. Seguí leyendo la carta de mi madre. Al final, en el último párrafo, en una letra que se veía más cansada que el resto, había escrito algo que no era una instrucción ni una explicación. Era simplemente esto: Elena, nunca te pedí perdón por dejarte cargar sola. Te lo pido ahora. Sabías que te quedabas. Yo sabía que te quedabas. Y los 2 sabíamos que nadie más lo haría. Ojalá esto alcance para decirte que lo vi. Que siempre lo vi. Estuve sentada en ese suelo durante mucho tiempo. No lloré.
o lloré y no me di cuenta. Afuera el jardín estaba quieto. La casa olía a lo que siempre había olido, a madera y a tiempo, y yo tenía en las manos el único documento que podía cambiar lo que estaba a punto de pasarme. Guardé todo. Lo guardé bien. Y esa noche, por primera vez en años, dormí de un tirón. No les dije nada de inmediato. Sé que hay personas que en ese momento habrían llamado a sus hermanos, habrían confrontado, habrían mandado fotos del documento con signos de exclamación. Yo no soy esa clase de persona. 5 años de cargar sola te enseñan a esperar, a medir, a no gastar tu energía antes de que sea el momento correcto. Guardé el sobre en mi cuarto, dentro de una bolsa, dentro de otra bolsa, en el fondo de mi maleta vieja que estaba debajo de la cama. Después busqué en internet el número de la notaría que aparecía en el sello del documento. Llamé al día siguiente, temprano, y pedí una cita para esa misma semana. Mientras tanto, actué con normalidad. Respondí los mensajes del grupo. Dije que sí al agente inmobiliario. Pregunté fechas para la reunión que Rodrigo quería organizar con un abogado para revisar los papeles de la herencia. Usé exactamente ese tono que él usaba conmigo, tranquilo, administrativo, como si todo fuera un trámite sin peso. Marco me llamó 2 días después. Pregunté por sus hijos, pregunté por su trabajo, me reí en un momento que requería risa. Al final de la llamada dijo, ¿todo bien por allá? ¿Encontraste algo raro mientras limpiabas? Lo dijo con un tono casual, casi de broma. Nada raro, le dije. Pura nostalgia. Hubo una pausa de menos de un segundo. Qué bueno, dijo. Y cambió el tema. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Ya no me quedaba ninguna duda. Marco sabía exactamente qué había detrás de ese cuadro. Y había llamado para saber si yo lo había encontrado. Fui a la notaría el jueves. El notario era un hombre mayor, metódico, del tipo que no se apresura ni se altera. Le expliqué la situación en términos generales. Le mostré los 2 documentos, el que Rodrigo había presentado como válido y el que yo había encontrado. Los revisó durante un tiempo que se me hizo largo, pasando páginas, comparando fechas, verificando sellos. Cuando levantó la vista me dijo algo que guardé en la memoria palabra por palabra: el documento que usted encontró es posterior en fecha y está debidamente notariado. Es el instrumento legalmente válido. El otro documento no solo es anterior, sino que presenta una irregularidad en el sello que vamos a tener que revisar con cuidado. Una irregularidad en el sello. No le pregunté más. No necesitaba más por ese día. Salí de la notaría a la calle con el sol de mediodía encima y me senté en una banca a respirar. No sentí alegría. No sentí alivio. Sentí algo más frío y más hondo que eso. Sentí que estaba a punto de hacer algo que no tenía reversa. Que lo que viniera después iba a cambiar algo entre mis hermanos y yo de manera permanente. Y sentí también que eso ya había ocurrido mucho antes de que yo encontrara ese sobre. Que en realidad había ocurrido la primera vez que mandaron un corazón en lugar de venir. La primera vez que calcularon mi sacrificio en términos de metros cuadrados. La reunión con el abogado que Rodrigo había organizado era en 10 días. 10 días me parecieron suficientes. Hay algo que debo confesar antes de continuar. Porque dije que Elena no era perfecta, y lo dije en serio, y este es el momento de la historia en que eso importa. 2 años antes de morir mi padre, cuando su salud empezó a deteriorarse de verdad y las cuentas médicas comenzaron a pesar, hubo un momento en que mi padre me habló de una deuda. Una deuda vieja, de cuando Rodrigo había puesto un negocio que quebró y que mi padre había avalado con sus ahorros. Una cantidad que nunca se había documentado, que nunca se había devuelto, que existía solo en la memoria de los que sabían. Mi padre me lo contó porque quería que yo lo supiera. Porque decía que tarde o temprano esas cosas salen, y prefería que yo estuviera al tanto. Y me pidió que no dijera nada. Que no levantara una conversación que él no tenía energía para sostener. Yo guardé silencio. No lo hice para protegerme. Lo hice para protegerlo a él. Pero también, si soy completamente honesta,
lo hice porque levantar ese tema habría significado una pelea enorme y yo no estaba en condiciones de cargar con una pelea además de todo lo demás. Eso fue un error. Y lo sé. Si hubiera dicho algo, quizás las cosas habrían sido distintas. Quizás Rodrigo no se habría sentido tan cómodo reclamando lo que no le correspondía si hubiera habido una conversación franca sobre lo que él ya le debía a esta familia. Pero no lo dije. Y esa omisión es mía. Lo cuento porque cuando llegue la reunión con el abogado, Rodrigo va a traerlo a la mesa. Porque Marco se lo dijo. Porque sí, Marco también sabía lo de la deuda, y en algún momento entre el mensaje de confía en mí y la llamada casual preguntando si había encontrado algo raro, se lo contó a Rodrigo como munición. Eso también lo descubrí. Pero eso lo descubrí después. En esos 10 días antes de la reunión, yo hice 3 cosas. Primero, llamé a un abogado por mi cuenta. No el que Rodrigo había contratado para la reunión familiar, sino uno que trabajara para mí. Le expliqué todo, le mostré los documentos, le hablé de la deuda de mi padre y de lo que yo sabía. Me dijo que esa deuda, al no estar documentada, era difícil de usar legalmente pero que podría ser relevante en una negociación. Me dijo también que el testamento que yo tenía era sólido y que la irregularidad en el otro documento era un asunto serio. Segundo, busqué en los archivos de mi madre la caja de cartas que guardaba desde hacía años. La revisé con cuidado, buscando algo que no sabía muy bien qué era. Y lo encontré, una carta de mi madre a una cuñada, escrita 3 años atrás, donde mencionaba de pasada que le preocupaba lo que pasaría con la casa, que Rodrigo ya le había preguntado 2 veces sobre el testamento, que ella sentía que sus hijos estaban esperando que se muriera. Que sus hijos estaban esperando que se muriera. Guardé esa carta también. Tercero, no llamé a ninguno de mis hermanos en esos 10 días. No respondí más mensajes que los estrictamente necesarios. Dejé que creyeran que todo iba según su plan. A veces la única manera de recuperar lo que te quitaron es dejar que el otro llegue convencido de que ya ganó. La reunión fue en una oficina que Rodrigo había rentado para la ocasión. Eso me dijo algo desde antes de entrar. No era la casa de uno de ellos, no era un café, no era un lugar neutro y casual. Era una oficina. Con mesa larga y sillas formales y el abogado de Rodrigo ya instalado en un extremo con su carpeta abierta. Patricia estaba sentada a la derecha de Rodrigo, con esa expresión suya de persona que preferiría estar en otro lugar pero que ya tomó su decisión. Marco llegó un par de minutos después que yo. Me abrazó en la puerta. Un abrazo largo, de los de antes. Me dijo al oído, va a estar bien. Me pregunté cuántas veces había practicado ese abrazo. Mi abogado entró conmigo. Rodrigo lo miró con una ceja levantada y dijo, no sabía que ibas a traer representación. Yo le dije que me parecía prudente. Hubo un silencio de 3 segundos que valió más que muchas palabras. El abogado de Rodrigo comenzó. Habló del testamento que ellos tenían, de la voluntad de mis padres de dividir la herencia en partes iguales entre los 4 hijos, del proceso de evaluación de la casa, de los pasos siguientes. Habló con fluidez y confianza. Era bueno en su trabajo. Cuando terminó, Rodrigo miró alrededor de la mesa con esa calma suya y dijo, Elena, sé que esto es difícil. Nadie duda de lo que hiciste por ellos. Pero las cosas son como son. Las cosas son como son. Mi abogado habló entonces. Explicó que yo tenía en mi poder un segundo testamento, de fecha posterior, debidamente notariado, que modificaba las disposiciones del anterior. Lo colocó sobre la mesa. Dijo el nombre de la notaría, dijo la fecha, dijo el número de instrumento. Rodrigo no se movió de inmediato. Patricia sí. Patricia se inclinó hacia adelante y miró el documento como si mirando más fijo pudiera hacerlo desaparecer. Marco se quedó completamente quieto. Yo lo observé. Vi el momento exacto en que su cara hizo ese ajuste mínimo que hace la cara de una persona cuando algo que temía acaba de confirmarse. No fue sorpresa. Fue la ausencia de sorpresa. Y eso fue lo que más me dolió en toda esa reunión. No la frialdad de Rodrigo ni la expresión de Patricia. La cara de Marco, que no mostró sorpresa porque ya sabía.
Rodrigo recuperó la compostura en segundos. Dijo que ese documento tendría que verificarse, que habría que revisar las condiciones en que fue firmado, que su madre en ese momento ya estaba en un estado de salud que podría cuestionarse. Usó la palabra capacidad. Usó la palabra presión. Mi abogado respondió con calma que el notario que había certificado el documento estaba disponible para testimoniar, que la fecha correspondía a un periodo en que mi madre no tenía ningún diagnóstico que afectara su competencia legal, y que además existía una irregularidad documentada en el sello del testamento anterior que habría que explicar. La palabra irregularidad cayó en la sala como algo pesado. Rodrigo miró a su abogado. Su abogado no dijo nada útil. Entonces yo hablé por primera vez desde que habíamos empezado. No grité. No lloré. Hablé con una voz que yo misma no reconocí, una voz que venía de 5 años de silencio acumulado, y dije, no vine aquí a pelear. Vine aquí a que quede constancia de que sé exactamente lo que pasó. Y de que mi madre también lo sabía. Saqué la carta de mi madre a su cuñada. La puse sobre la mesa sin decir más. Nadie habló durante casi un minuto. Ese minuto fue el más largo y el más importante de mi vida. La reunión terminó sin acuerdo firmado ese día. Rodrigo dijo que necesitaba tiempo para revisar todo con su abogado. Patricia dijo que esto era muy doloroso para todos. Marco no dijo nada. Recogió sus cosas despacio, sin mirarme, y salió antes que los demás. Ni siquiera se despidió. Ese fue el último contacto real que tuve con Marco durante meses. En las semanas que siguieron, mi abogado y el de Rodrigo tuvieron varias comunicaciones. Yo no participé en la mayoría. Fue un proceso frío, burocrático, lleno de términos legales y plazos. Exactamente lo opuesto a lo que debería ser el reparto de la herencia de tus padres. La irregularidad en el sello del testamento anterior resultó ser algo más que un defecto técnico. El notario que lo había certificado llevaba 2 años retirado y su firma había sido usada sin su conocimiento en al menos 3 documentos distintos. Eso convirtió el asunto en algo que ninguno de mis hermanos quería que se ventilara más de lo necesario. No lo digo con satisfacción. Lo digo como un hecho. El proceso se resolvió a mi favor. Rodrigo firmó los papeles un martes por la mañana. Me lo informó mi abogado por mensaje de texto, con los detalles técnicos y la fecha de la siguiente cita notarial. No hubo llamada de Rodrigo. No hubo mensaje de Patricia. Nada. 3 días después recibí un mensaje de Marco. Decía, sé que estás enojada conmigo. Entiendo. Solo quiero que sepas que yo no quería que las cosas llegaran hasta aquí. Lo leí varias veces. Pensé en responder. Pensé en decirle todo lo que sabía, todo lo que había descubierto, todo lo que significaba que él supiera lo del testamento y no me lo dijera. Pensé en preguntarle si recordaba haberme dicho confía en mí, y qué quiso decir exactamente con eso. No le respondí. No porque estuviera demasiado enojada para hacerlo, sino porque entendí que ya no había respuesta que cambiara lo esencial. Marco había elegido. Había elegido quedarse callado cuando mi madre le pidió que me protegiera. Había elegido avisarle a Rodrigo. Había elegido mandarme ese mensaje de vigilancia disfrazado de afecto. Cada una de esas elecciones fue pequeña, y cada una de ellas fue definitiva. Hay traiciones que vienen con gritos y portazos. Y hay traiciones que vienen con abrazos largos en la puerta de una oficina rentada. Esas son las que más tardan en cicatrizar. La deuda de mi padre nunca salió a la mesa de manera formal. Rodrigo la mencionó en una de las comunicaciones entre abogados, como yo había anticipado, pero sin documentación no era un argumento legal viable y su propio abogado debió habérselo dicho porque no insistió. Eso también guardé. No como victoria. Como una cosa más que sé y que ellos saben que sé. A veces el silencio compartido es lo único que queda entre personas que alguna vez fueron familia. La casa quedó a mi nombre un jueves de febrero. No hubo celebración. Fui a la notaría con mi abogado, firmé los documentos que me pusieron enfrente, recibí copias de todo, di las gracias con la misma frialdad burocrática con que había vivido los últimos meses, y salí a la calle.
Caminé hasta el parque que está a 4 cuadras de la casa. Me senté en una banca. Hacía frío para la época, uno de esos fríos secos que llegan sin avisar y te recuerdan que el año está cambiando. Me quedé ahí un tiempo que no me di. Pensaba en mi madre. En ella sentada en su silla junto a la ventana, mirando el jardín. Pensaba en lo que debe haberse sentido al ir sola en taxi a esa notaría, ya mayor, ya cansada, sabiendo que estaba tomando una decisión que protegería a una hija de los planes de otro hijo. Pensaba en el peso de eso. En la tristeza específica de una madre que tiene que elegir entre sus hijos no porque los quiera distinto, sino porque unos actúan y otros no. Pensaba también en lo que yo había perdido. No la casa. La casa es madera y paredes y un jardín que necesita trabajo. Lo que perdí es algo que no tiene nombre exacto pero que se siente como una forma de orfandad que no viene de la muerte de tus padres sino del descubrimiento de quiénes son tus hermanos cuando no hay nadie mirando. Patricia me escribió 2 semanas después del cierre notarial. Un mensaje largo, de los que llevan tiempo en redactarse. Decía que ella no había tenido un papel activo en nada de lo que había pasado, que ella solo siguió lo que Rodrigo organizó, que en el fondo siempre supo que yo merecía más. Le respondí con brevedad. No porque no creyera nada de lo que decía, sino porque incluso si era verdad, la pasividad de Patricia había funcionado exactamente igual que la complicidad de Marco. El resultado había sido el mismo. Rodrigo no me ha escrito. No espero que lo haga. Hubo un momento, semanas antes de todo esto, en que me pregunté si quería que mis hermanos me pidieran perdón. Si eso cambiaría algo. Si llegaríamos a sentarnos algún día en esta misma cocina y hablar de verdad sobre todo lo que pasó, sobre los años que yo me quedé y ellos se fueron, sobre el testamento, sobre Marco y su silencio, sobre la deuda de mi padre que Rodrigo nunca devolvió y que todos fingimos que no existía. Ya no me lo pregunto. No porque la respuesta sea que no quiero, sino porque entendí que esa conversación requiere que la otra persona también quiera tenerla. Y la persona que quiere esa conversación no es la que falsifica sellos notariales ni la que te abraza en la puerta mientras te vigila. Hay cosas que se rompen de maneras que no tienen reparación posible. No porque el daño sea demasiado grande, sino porque la persona que lo causó nunca va a reconocerlo del tamaño que tuvo. Y aprender a vivir con eso, seguir de pie con eso, es quizás el trabajo más difícil que existe. Más difícil que cuidar a 2 personas enfermas. Más difícil que encontrar un sobre detrás de un cuadro. Más difícil que pararse frente a 3 hermanos en una oficina rentada y decir la verdad en voz alta. Más difícil que todo eso es quedarte en la casa que ganaste y aprender a no esperarlos. Hoy el jardín está mejor. Lo fui arreglando despacio, sin prisa, en los meses que siguieron a todo lo que pasó. Planté las mismas flores que mi madre tenía antes, porque me parecía una manera de continuar algo sin fingir que nada había cambiado. El jardín es el mismo y es diferente. Como esta casa. Como yo. A veces, en las mañanas, me siento en la silla que era de mi madre junto a la ventana. No porque quiera reproducir nada ni porque me quede en el pasado, sino porque desde ahí se ve el jardín completo, y hay algo en ese ángulo, en esa luz de la mañana entrando por el cristal, que todavía me conecta con ella de una manera que no necesita palabras. Pienso en su carta. La he leído muchas veces. No para revivir el dolor sino porque hay frases ahí que necesito releer cuando el mundo se pone difícil. Elena, nunca te pedí perdón por dejarte cargar sola. Te lo pido ahora. Esas líneas me enseñaron algo que tardé en entender, que el reconocimiento tardío también es reconocimiento. Que llegar después no significa que no llegó. Pero también pienso en lo que ella no pudo controlar. En que incluso con ese testamento, incluso con esa carta, incluso con toda la previsión que tuvo, no pudo evitar que sus hijos se convirtieran en lo que se convirtieron. Que una madre puede plantar semillas durante toda una vida y aún así no controlar lo que crece. Eso no es su culpa. Es simplemente lo que son las familias a veces. Personas que comparten sangre y techo y memoria, y que de todas formas pueden mirarse como extraños cuando el dinero y el miedo llegan a la misma mesa. Rodrigo vive a 3 horas de aquí. Patricia, más lejos. Marco, en la misma ciudad que siempre.
Ninguno ha venido a esta casa desde que los papeles quedaron a mi nombre. No sé si eso va a cambiar. No vivo esperando que cambie. Lo que sí sé es esto: hay un tipo de soledad que te destruye, que es la soledad de cuidar a alguien sin que nadie te vea. Y hay otro tipo de soledad que, con el tiempo, se parece más a la paz. La soledad de una casa que es tuya, de un jardín que va creciendo, de noches donde no tienes que darle cuentas a nadie ni esperar mensajes que no van a llegar. Aprendí a distinguir las dos. Y aprendí también que la familia no es el grupo de personas con las que compartes un apellido. La familia es el acuerdo tácito de que cuando alguien se queda, los demás lo ven. Es tan simple y tan difícil como eso. Y cuando ese acuerdo no existe, cuando la persona que se queda es tratada como un recurso y no como alguien que eligió quedarse, entonces lo que existe no merece el nombre de familia. Lo peor no fue que intentaran quedarse con todo. Lo peor fue que en ningún momento, en ninguno de los mensajes, en ninguna de las llamadas, en ninguno de los años que duró todo esto, ninguno de ellos me preguntó cómo estaba yo. Eso es lo que no se olvida. No el testamento. No el sello falso. No el abrazo calculado de Marco en la puerta. Eso, el silencio donde debería haber habido una pregunta. El espacio vacío donde debería haber habido alguien que dijera: ¿cómo estás tú, Elena? Nadie lo preguntó. Y yo seguí de pie de todas formas. Eso también es algo que no me van a quitar.